Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de geografía. Antes de comenzar a ubicar el clima templado y el clima cálido en México, me parece importante que dejemos en claro algunos factores que modifican a la temperatura y que están presentes en el clima de México. Entonces vamos a ver tres conceptos centrales que son la influencia del mar, la amplitud térmica relacionada con la influencia del mar y la latitud para poder entender por qué se dan los climas cálidos y los climas templados en México. Entonces, vamos a empezar a marcar, o vamos a empezar a hablar, mejor dicho, de nuestro primer factor, que es la influencia del mar. La influencia del mar es extremadamente importante porque la influencia del mar lo que provee es humedad en el ambiente. Cuanto más cerca estoy yo del mar, del océano, de un río, obviamente cuanto más grande es este espejo de agua, mayor humedad me va a proveer. Entonces, cuanto más cerca del mar esté, mayor va a ser la humedad en el ambiente, ¿sí? Más humedad. Y vamos a relacionar este concepto con la amplitud térmica. ¿Qué es la amplitud térmica? La amplitud térmica es la diferencia, ¿sí?, entre la temperatura máxima y la temperatura mínima registrada en un día. ¿Y cómo lo relaciono con la humedad y con la influencia en el mar? Ya lo vamos a entender rápidamente. Cuanto más humedad tengamos en el ambiente, menor va a ser nuestra amplitud térmica, nuestra diferencia entre esta temperatura máxima y temperatura mínima. ¿Por qué? Porque la humedad modera la temperatura. Caso contrario, cuanto menos humedad haya en el ambiente, mayor va a ser mi amplitud térmica. ¿Dónde se da esto? En los desiertos. En las condiciones de aridez. Y por último, tenemos un concepto que es la latitud, que si recordamos el video de Colombia, antes de empezar a trabajar con Colombia, con clima, hablamos de la latitud. Bueno, con México también vamos a hablar de la latitud. ¿Por qué? Porque México está atravesado prácticamente en el sur, más o menos entre el paralelo 22 y 23, ¿sí? Está atravesado por el trópico de Cáncer. Al estar atravesado por el trópico de Cáncer, a la altura de la capital, este paralelo lo que le provee a México es quedar encerrado en los climas que son de tipo tropical al norte, nos vamos a poner al norte, y los climas cálidos al sur. Entonces, el factor latitud va a estar muy presente en México, más la influencia del mar, más la humedad y las condiciones de aridez, podemos llegar a entender por qué se dan ese tipo de climas en México, que vamos a seguir trabajando en el video siguiente de Clima 4. Para ver la continuación de este tema, Educatina te recomienda que veas el siguiente video.